Bueno, pues a partir de ahora empieza la grabación de este primer webinar de este curso. Me presento en primer lugar. Yo soy Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, presidente honorífico de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España y, por suerte, llevamos 3 años haciendo estos ciclos de webinars con la Universidad Oberta de Cataluña, con muy buena relación, con la experiencia de las 3 anteriores ediciones, con bastante éxito de participación en directo, pero offline también ha habido bastantes visualizaciones. Deciros, por si alguien ahora nos está viendo en directo, pero que después desea ver de nuevo la grabación, o personas que no tienen ocasión de verlo ahora, que sepáis que se está grabando y por lo tanto se podrá seguir. Deciros que hoy el tema ha despertado mucha expectación, ya hay 350 y tantas personas inscritas. Es sobre el tema de la inteligencia emocional en orientación. Vais a contar con 2 ponentes de lujo con experiencia sobre el tema que después os presentaremos, una coordinadora también, pero en este caso lo que quería recalcar por la parte que nos toca de la COPOE es que es la primera de 3 webinars. La segunda será el 24 de enero, miércoles, siempre van a ser miércoles a las 18 horas. El siguiente día, por lo tanto, será sobre el tema del factor humano en la orientación educativa. Precisamente lo coordinará Rosa María Mayordomo, que después le daremos la palabra, y intervendrán Tania Sá de la COPUE, desde Galicia, y Pilar San Lorien por parte de la UOC. Y también deciros que tenemos previsto el 24 de abril del 2024 la tercera webinar, que será la importancia de la investigación para el orientador. Precisamente lo coordinará Ana Cobos, la presidenta de COPOE, que le vamos a dar la palabra ahora, y por parte de COPOE intervendrá José Luis Ramos y por parte de la UOC Isabel Jiménez. Grosso modo, siempre seguimos esta estructura. Hay un coordinador que vamos alternando de una organización u otra y un ponente de cada institución. Deciros, para que veáis la repercusión que está teniendo, en las anteriores ocasiones, la primera webinar del curso pasado tuvo 150 asistentes en directo y 555 por ahora online, a posteriori. El segundo, sobre el tema de el profesional de la psicopedagogía en el ámbito sociocomunitario no formal, tuvo 80 y después 336 visualizaciones. Y el tercero, sobre intervención psicopedagógica en la lectoescritura, 94 y 405. Así que ya veis que este va a tener más éxito que los anteriores. Y simplemente aprovecho porque ahora sería buen momento para que nos vayáis haciendo propuestas a los que nos escucháis de posibles temas para plantear en el futuro. Por parte mía, le voy a ceder la palabra a Ana Cobos para que también os salude como presidenta de COPOE. Bueno, pues es un placer, una alegría grande volver a reanudar este ciclo de webinars que hacemos COPOE con la Universidad Oberta de Cataluña. En esta ocasión, además, es un motivo mucho más alegre porque no estoy sola, me acompaña todo mi alumnado de Ciencias de la Educación, del Máster de Psicopedagogía. Y es que el tema lo merece. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, algo que casi que nos vamos a adelantar a que exista, porque es tan incipiente que estamos con mucha expectación. Así que un saludo muy cariñoso a Cristóbal, Miguel Ángel y a Paz, que vais a participar en esta sesión, y a todas las personas que estáis asistiendo, que ya estamos superando las 100. Así que muchas gracias a todos por confiar en las actividades que organizamos y esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Así que, sin más, doy la palabra a la compañera para que haga la presentación y nos ponemos manos a la obra. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio y Ana. Buenas tardes. Como os ha comentado Juan Antonio, soy Rosa María Mayordomo, directora del Máster Oficial de Psicopedagogía de la Universidad Oberta de Cataluña. Para mí es un placer estar aquí en este primer webinar del tercer ciclo de conferencias que conjuntamente organizamos con la COPOE y con el gran apoyo de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.
unos webinars que, como ya os ha dicho Juan Antonio, se organizan desde hace años y el objetivo es intercambiar, compartir y construir conjuntamente conocimientos con relación a temas clave en la orientación educativa. En este caso, como también os han adelantado, trataremos con el tema muy actual de la inteligencia artificial, pero desde la perspectiva de su potencialidad en el ámbito de la orientación educativa. Para ello, en el webinar contamos con la valiosa contribución de 3 profesionales con un gran conocimiento y experiencia en la orientación educativa y con un gran trabajo de reflexión también sobre la temática de la inteligencia artificial en la orientación. Así, en primer lugar, os presento a Paz Civit, que será la persona que moderará el seminario web. Paz Civit es presidenta de la Asociación de Orientación Educativa de Cantabria. Ha trabajado como asesora técnica en diversos ámbitos, en asesoría en innovación educativa, en atención a la diversidad. Ha sido orientadora escolar desde el año 2002 en equipos de orientación educativa y psicopedagógica en la Comunidad de Madrid. Y en la actualidad es la jefa del Departamento de Orientación del Instituto de Educación Secundaria Miguel Herrero en Cantabria. Por otro lado, en segundo lugar, también contamos con la participación de Cristóbal Calderón, orientador y especialista en informática educativa. Ha trabajado durante más de 23 años como orientador en equipos de orientación educativa y psicopedagógica en la Comunidad de Madrid y posteriormente también en la misma comunidad. Ha trabajado en diferentes institutos de educación secundaria, ejerciendo como jefe del departamento de orientación. Además, actualmente también colabora con la COPOE como tutor de cursos de formación en línea. Por último, también contamos con la participación de Miguel Ángel Torrico. Miguel Ángel Torrico tiene más de 20 años de experiencias en el sector educativo, como maestro, como orientador educativo y en los últimos 10 años como asesor psicopedagógico y director del equipo de asesoramiento psicopedagógico de Ciutat Vella de Barcelona. Es profesor colaborador desde hace más de 10 años, primero en la licenciatura de psicopedagogía y en la actualidad también ejerciendo como profesor colaborador en el máster de psicopedagogía. Y ya sin más dilación, si os parece, paso la palabra a Paz Civit, que será la persona que moderará el seminario. Paz, cuando quieras. Gracias, Rosa. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, es impresionante estar aquí con tanta gente que nos está escuchando. Y yo creo que vamos a hablar de un tema pues que está ya en las noticias, está en la prensa y no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial en educación, que además yo creo que viene pisando fuerte y creo que en pocos años vamos a ver cambios bastante importantes. Me gustaría, bueno, también dar paso a los ponentes y antes, bueno, introducir que es verdad que, por ejemplo, la UNESCO y la Comisión Europea ya ha dado algunas pautas, recomendaciones, bueno, siempre hay ese miedo, ¿no? a la introducción de nuevas prácticas en educación. Y una de las cosas que comentamos nosotros cuando hemos estado preparando esta mesa es, bueno, pues lo que es la innovación, ¿no? Lo que supone innovar, que eso si queréis, pues también ahí, Miguel Ángel, si quieres comentar el riesgo de lo que es la innovación, el wow ese que comentas tú también, y si quieres también, Cristóbal, os doy paso a vosotros porque es un tema que creo que es una innovación real que viene y también, bueno, vamos a ver cómo la encajamos en los planes, en los proyectos, en la cultura del centro. Si queréis, pues Miguel Ángel, comienzas un poquito comentando. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas, a todos los que estáis por aquí. Me ha hecho mucha gracia ver una aula llena de gente. Está bien esto de que estemos unos online y otros presencial. En todo caso, nada, hola a todo el mundo. Y empezamos. Vamos a entrar un poco en materia y lo que comentaba Paz, bueno, ya sabéis que la inteligencia artificial actualmente está dentro, ¿no? Está sumergida en un debate político, social y que yo creo que como educadores, ¿no? En este caso orientadores o personas que nos dedicamos a la educación desde la perspectiva que nos dediquemos, la idea es un poco aterrizar, ¿no? La inteligencia artificial en nuestro campo, independientemente de todo el ruido que hay alrededor, porque lo hay, ¿no? De hecho, esta semana, si seguís un poco las noticias, pues bueno, hay todo un ruido con un cambio de CEO, ¿no? Por parte de ChatGPT, que si Microsoft, dinero por aquí, dinero por allá, porque la empresa se ha visto que va a ser una empresa muy rentable, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, lo que comentaba un poco Paz, yo quiero empezar primero con una pregunta a todos vosotros. Cuando he visto un aula, digo, bueno, como siempre empezaba así, ¿no? Y sigo empezando, es un poco eso, ¿no? Haceros una pregunta. ¿Qué pensáis que aportamos nosotros hoy cuando resulta que está todo en Internet, ¿no? Y más
en ChatGPT. Es decir, si todo está en ChatGPT, ¿qué pintamos aquí unas personas hablando de esto? Pues esto quiero que os lo planteéis y al final de la charla a ver si hemos llegado a alguna conclusión y realmente vale la pena, ¿no?, seguir teniendo personas que hablen de un tema, independientemente de que esté todo el conocimiento esté ya, ¿no?, al alcance de cualquier persona. Lo que comentaba Paz es que, y por ir rápido porque no me quiero extender, Sí. es cómo introducimos aquello que nos llama tanto la atención, ¿no? Ese efecto wow que tenemos a veces con las nuevas tecnologías, sobre todo las nuevas tecnologías, que además venden ese efecto wow, cómo incorporamos esto de la escuela para que no sea simplemente es un efecto wow y se consolide, ¿no? Y sea una práctica que realmente promueva los valores que promueve la escuela según cualquier ley educativa, ¿no? En ese caso, la última que tenemos, la LOMLOE, la modificación de la LOE, que es básicamente que los alumnos pues, mejoren sus competencias, tengamos unos climas relacionales más amables y cualquier persona, ¿no?, en el aula se pueda desarrollar al máximo sus competencias. Pensemos que ese es el marco y cómo introducimos esto de manera que eso sea algo que lo potencie y no algo que sea un suceso, un hito concreto de un profesor muy moderno y se quede ahí, ¿no? Por empezar con un tema. Cristóbal, si quieres ir matizando. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y me alegro de que haya suscitado tanto debate y tanta expectación. Creo que es un tema que merece la pena, como muy bien dices tú y como muy bien se ha expresado aquí, la inteligencia artificial está hoy ya presente y no se va a ir. Como no se fueron la televisión, como no se fue la radio, como no se fueron las pizarras digitales y como no se van a ir las tablets y como no se van los móviles, ¿no? Yo lo que sí quiero quizás es hacer hincapié en una cosa, que la palabra inteligencia artificial da como un cierto temor, ¿no?, cuando nos incorporamos a ver qué es lo que puede ocurrir con esta nueva tecnología. Pero yo lo que quisiera un poquito es hacer hincapié en que no estamos hablando para de alguna manera que el tema no sea relacionado con la palabra inteligencia. Yo diría más que creo que habría que asentar un poquito en que conozcamos qué es la inteligencia artificial realmente. Y yo creo que lo que hay que hacer es un poco desenmascarar la situación. La inteligencia artificial hoy por hoy es un conjunto de software, es ni más ni menos que son unos programas que tienen unos algoritmos a los cuales se le importa una serie de datos, lo procesan y dan una solución. Bueno, dan una información. En ese sentido, es verdad que son software sofisticados, hay una base importante de los lenguajes naturales, hay una sofisticación importante, pero yo lo que creo que debemos entender a todo el mundo cuando los primeros ordenadores se incorporaron a los centros educativos y se incorporaron en la educación, nos daba miedo hasta enchufarlos, ¿no? Yo creo que era una cosa que teníamos como qué ocurría dentro de esa caja para dar tantos datos, ¿no? Yo creo que eso, en ese sentido, sigue ocurriendo un poco ahora. Esto está todavía en unos momentos iniciales y yo creo que la cosa irá a más, pero va a ir progresivamente. Aún hay muchos fallos. No sé si habéis oído hablar de las alucinaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Ha habido una recientemente, que no sé si la habéis oído en las noticias, con las respuestas incoherentes y sacadas de contexto que ha dado una inteligencia artificial a una chica que le estaba preguntando una serie de cosas. Es decir, todavía hay mucho camino que andar en ese sentido, pero quería que de alguna manera pusiéramos los pies en la tierra para hacer ver que la inteligencia artificial hoy por hoy es un software sofisticado al que hay que de alguna manera trabajar, con el que hay que practicar, pero al que hay que poner en su sitio de momento. Y es nosotros, los humanos, tenemos de momento la última palabra a la hora no solo de su utilización, de la alimentación de los datos y también de cómo queremos utilizarlo. Yo creo que ese es el punto de vista que a mí me gustaría hacer hincapié y en este caso una orientación, pues yo quisiera que se viera o que se discutiera de alguna manera que sigue siendo una herramienta más a la hora de utilizar la tecnología de la información y la comunicación y que hoy por hoy podría ser un buen aliado, pero no es un sustituto y tampoco la idea es que nos sustituya, sino que nos ayude a hacerlo mejor. Creo que ese es
la conclusión a la que yo me gustaría llegar, ¿no? A ver si llegamos entre todos o a ver qué os parece. Ya estás dando pistas de cómo ha empezado Miguel Ángel. Pero bueno, yo creo que es un poco la línea, ¿no? No vamos a extendernos mucho más porque sería un debate que entraríamos también en los dilemas éticos, morales, de la toma de decisiones. Y bueno, pues siempre está el profesor ahí detrás en el caso de la educación al final, ¿no? Como igual que en las familias, pues los padres. Vamos a pasar, si queréis, a una segunda parte, que sería un poco, pues, hablando de educación, incluso de orientación educativa, porque los tres nos hemos movido en el ámbito de la orientación educativa, en centros, en institutos, como asesores. Y bueno, nos escuchan muchas personas que trabajan y están en el mundo de la educación, pues posibles aplicaciones. Lo hemos dividido así como en apartados. Es verdad que según nos vaya el debate no nos va a dar tiempo a exponer todos los materiales y recursos que conocéis. Sé que a lo mejor algunos de vosotros vais a hacer una presentación desde vuestras pantallas, compartiendo pantalla. Y bueno, pues si queréis empezamos, Miguel Ángel. Bueno, una aplicación que comentaste, ¿no? Sobre incluso el acompañamiento emocional, que es algo que nos ha llamado mucho la atención. Luego podemos entrar, si queréis, a aplicaciones más bueno, más educativas, de entornos de aprendizaje y de orientación académica. Podemos terminar también ahí, que Cristóbal también conoce bastantes aplicaciones. Y bueno, pues te doy la palabra, si quieres, Miguel Ángel, y comentas también desde tu experiencia como asesor, cómo trabajáis con aplicaciones ya a día de hoy. O sea, no es una cosa que viene, sino que ya la estáis utilizando. Sí, la cosa es que ya se está extendiendo. Es un poco lo que decía Cristóbal, ¿no? Ya esto ya está encima y por acabar de matizar los puntos, la inteligencia artificial vendría a ser como no sé, como, por decir algo, como toda la información en un solo sitio, y lo que nosotros vamos a hablar básicamente son lo que llamamos, bueno, en este caso aplicaciones, todo el mundo sabe lo que es, pero que están como creadas a partir de chatbots. Es decir, lo que hacen es que cogen una parte de esa información, una parte minúscula, os podéis imaginar, y lo que hacen es que de alguna manera la entrenan para que esté un poco, para justamente lo que comentaba Cristóbal, que las respuestas estén lo más ajustadas posible a lo que ese chatbot pretende ofrecer al usuario, ¿no? Un chatbot, para que nos entendamos, es cuando entráis en la típica página de, yo qué sé, de Yastel o del banco, de no sé qué, que aparece ahí: hola, soy tu asistente, ¿en qué puedo ayudarte? Pues eso básicamente es un chatbot. Y eso está programado de manera que tenga múltiples respuestas, ¿no? Pero siempre sobre un mismo tema. Si tú le preguntas al chatbot del banco qué tiempo va a hacer mañana, te va a decir: lo siento, Miguel, seguramente si le preguntas de no sé dónde te lo dirá mejor. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lo que comentaba Paz es que ya hay aplicaciones. Os iré poniendo los links en el chat para que luego las descarguéis y las vayáis moviendo. Y bueno, por hablar siempre desde la perspectiva de la orientación, hay aplicaciones que hacen un sostenimiento emocional. Es decir, estamos hablando de personas, ¿no? En este caso, sobre todo adolescentes, que es más mi campo también de trabajo y tal, ¿no? Que tienen esos hitos del desarrollo, ¿no? Que a veces producen un poco de bache en lo que sería el desarrollo más ordinario, y a veces ese sostenimiento emocional, esa necesidad de acompañamiento, pues bueno, están habiendo aplicaciones que están siendo desarrolladas para justamente eso, ¿no? Es decir, ese acompañamiento desde una perspectiva no clínica, no patológica del crecimiento personal, ¿no? Hay diferentes. Yo luego os pongo una y la podéis enredar un poco. Hay varias ya en las diferentes, los diferentes móviles, o sea, digo, sistemas de Android y de... Sí, Sí. ¿puedes poner algún ejemplo de cómo sería esa relación? Para que los que nos escuchan se hagan una idea de cómo funciona, exactamente, qué pasaría y qué... La idea es que o sea, la gracia de esas aplicaciones es que lo que intentan es naturalizar el lenguaje y darle a las preguntas relacionadas con el estado anímico, darle el máximo de naturalidad posible, que también está basada en otros programas que se han ido creando a lo largo de estos últimos años de IBM y demás, que intentan darle a lo que es la inteligencia artificial, darle el máximo de naturalidad, que parezca lo menos artificial posible. Y entonces cuando cuando haces preguntas relacionadas con el estado anímico, ¿no? Con todo lo que puede ser el estado emocional, el bienestar emocional, la salud emocional y demás, lo que la aplicación intenta hacer es darte herramientas, estrategias para poder, dijéramos, pues eso, sostener ese estado. Como os digo, no están pensadas para el ámbito clínico hoy por hoy. Es probable que las veamos en algunos campos clínicos, porque sé que se están desarrollando, sobre todo para temas
para aspectos clínicos muy concretos, ¿no? He escuchado que hay alguna aplicación también del tema relaciones con la comida y demás. Pero en todo caso, probarla y ver que está bien. Yo os he puesto una, pero os he puesto una que es la más sonada, pero tengo alguna otra por el móvil descargada, que es la que también la utilizo, que luego os la pego. Luego os la pongo en el chat. Básicamente la idea, como os digo, es buscar la naturalidad del lenguaje, hacer la aplicación lo más humana posible, intentar que la aplicación acompañe ese sostenimiento, ¿no? Ese acompañamiento emocional. Dentro de este tipo de apps, también hay algunas que están pensadas para por ejemplo, Disculpa, Miguel Ángel. Has enviado un enlace, pero veo que lo has enviado en el chat solamente a nosotros, panelistas. Sí, por favor, adjúntalo para todos. Sí, para que lo puedan ver. Vale. Sí, gracias. Pues, como os decía, hay aplicaciones que también están pensadas desde el ámbito para el ámbito de la tutoría. Es decir, para ese acompañamiento que hacen los tutores. También hay ya alguna, que también os la cuelgo, que se están desarrollando, se está desarrollando y ya está desarrollada, se puede descargar, está solo en inglés de momento. Pero bueno, la traducción ya sabes que es inteligencia artificial y la acabará traduciendo, no será muy complicado traducirla. Es decir, ¿qué se está intentando? Que haya una serie de funciones que se hacen en la inteligencia artificial va a poder sustituir la escuela para que los maestros, profesores, ¿no? Orientadores y demás puedan también liberar algunas tareas y centrarse en otras. Esto está por llegar. Por eso yo os decía que la idea con la incorporación de la inteligencia artificial, siempre la idea no es sustituir, sino que es complementar, ¿no? Es complementar lo que ya tenemos y programarla dentro de encajarla de esto dentro de lo que es el engranaje. Y luego también he traído alguna aplicación relacionada con el autismo. Con el autismo están habiendo también desarrollo de aplicación inteligencia artificial metida en algún tipo de aparejo, robótico, etcétera, para que generar interacciones. Ya sabes que el autismo, una de las características es la dificultad, ¿no? ¿no? La alteración de lo que es el desarrollo social, y también se han creado diferentes aplicaciones para que el autismo, las personas con autismo se puedan de alguna manera relacionar, ¿no? Puedan tener algunas relaciones, como os digo, con inteligencia artificial, por lo tanto, controladas, de manera que podamos controlar algunos aspectos del desarrollo de estos chicos y chicas, ¿no? Básicamente yo os he puesto estas, y luego sí que deciros que ChatGPT es la que más estamos utilizando ahora mismo, esa es la que más estamos utilizando ahora mismo en las aulas. Y esa es para hacer trabajo, esa es la que vamos, ya directamente lo juntamos ya todo. Esta os digo que es una de las aplicaciones que creo que se están introduciendo de manera más fácil en las aulas, porque una vez controlas y entiendes que eso es una fuente de información que tú controlas con tus preguntas, que os doy ahora 4 tips fáciles. Es muy fácil, por ejemplo, pues decir, oye, soy profesor de lengua, llevo, yo qué sé, primero, tercero y cuarto de la ESO, tengo unos chicos con dificultades, y le digo a ChatGPT, hago una copia del texto que quiero utilizar en primero de la ESO y le digo, este texto explícalo en 3 líneas. Explícamelo o reescríbelo para personas con dislexia. Subraya o pone en negrita o define las palabras clave. Y ese tipo de tarea que ChatGPT te la hace inmediatamente, no tardas nada, la copias, y lo que hablamos cuando personalizamos el aprendizaje en las aulas, ¿no? Pues si tienes unos chicos que tienen algunas dificultades de aprendizaje, que son recién llegados al sistema educativo español, en este caso en Cataluña, o el tema del catalán, etcétera, ¿no? O que vienen de Pakistán y tal y cual, pues pueden seguir algunos contenidos facilitándolos con ChatGPT. Es decir, eso se está... Sí, dime, nos están haciendo una pregunta, no sé si Cristóbal también tendría la respuesta. Nos preguntan. Ya estoy. Sí, no te preocupes que tendremos más tiempo. Si ChatGPT es lo mismo que decir Lucía, o Lucía es simplemente un ChatGPT entre otros muchos. Bueno, a ver, ChatGPT es un algoritmo que se utiliza, que de alguna manera lo que está es alimentándose de una serie de bases de datos, y Lucía no es más que un complemento basado en ChatGPT que utiliza una base de datos para trabajar sobre una aplicación concreta, que en este caso es WhatsApp. A ver, a mí me gustaría que dinamizáramos un poco la situación. Veréis. A ver. Primero del todo, yo creo que aquí, primero, estoy seguro de que de los 148 que estamos aquí, más de uno ha tenido una experiencia con ChatGPT y con la inteligencia artificial.
En segundo lugar, creo que sería muy interesante ver si podemos hacer que el copiloto de la inteligencia artificial esté también con nosotros, hoy, aquí y en este momento. Seguro que más de uno de los que nos está escuchando está con Bing, Copilot, Bard o Arie de Opera y que incluso puede estar utilizándolo ahora mismo para buscar respuestas, como aquel que ha buscado la respuesta de Lucía, que quizás es o bien por lo que lo utiliza o bien porque le ha interesado o ha buscado la información, ¿no? A ver, el tema fundamental aquí creo que es que el campo de posibilidades que ofrece el campo de la inteligencia artificial es algo que ya está implementado. Es decir, primero en el mundo de la empresa ya es algo que se ha implementado por una cuestión de principio de oportunidad. Es decir, si es interesante, si es rentable, si se puede utilizar, evidentemente hay que hacerlo. En el campo de educación está pasando lo mismo. Pues yo quiero hacer hincapié que también lo es en el campo de la orientación escolar y profesional. Entonces, para aquilatar y un poquito centrar la situación, lo que me gustaría que se pensara un poco es en lo que hacemos nosotros, los orientadores escolares y profesionales, y cómo podemos implementar esas aplicaciones que vienen de alguna manera, a apoyarnos, a complementar nuestro trabajo o a facilitarnos nuestra tarea. Entonces, aunque ChatGPT es quizás el más conocido, todas esas aplicaciones que se basan en esa aplicación o en otras que hay que quizás no son tan conocidas, pero que están haciéndole también la competencia, de alguna manera están ya implementándose en el campo de la educación y también en el campo de la orientación. No sé si conocéis, por ejemplo, Uniscopio. Uniscopio es una plataforma de orientación fundamentalmente orientada a la orientación académica y profesional de la implementación en la toma de decisiones de la universidad, y lo que hace es utilizar el complemento de la inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones y elección de la carrera. Es algo que ya lleva implementándose hace tiempo y que además es algo con lo que se contó a la hora de diseñar esa aplicación. Es mucho más sencillo, por ejemplo, hablar de Microsoft Office, que actualmente tiene una experiencia importante, que es Copilot, que está utilizando la inteligencia artificial para facilitar las tareas administrativas que nosotros podemos tener en el campo de la orientación, igual que en cualquier campo que pueda ocurrir del mundo empresarial o del mundo universitario, del mundo. Yo recuerdo que dentro de las tareas de la orientación tenemos unas tareas que son un poquillo, siempre hemos quizás dejado esas tareas de lado en el sentido de que son tareas generalistas que tenemos como orientadores y como cualquier persona que se dedica a un trabajo determinado de carácter administrativo, pero al fin y al cabo son tareas del orientador, es decir, hacemos informes, contactamos con familias, hacemos reuniones en las cuales tenemos que preparar documentación, establecemos asesoramiento y a padres, a familias, a profesores, y todo eso lo hacemos con unas herramientas que hoy por hoy están ya con implementación de inteligencia artificial y que nos pueden facilitar la labor. Entonces, simple y llanamente, no sé si alguno de los asistentes está utilizando en este momento alguna de esas herramientas para ayudarle a entender lo que estamos hablando aquí o simplemente para ir adquiriendo mayor información. Os animamos a usar el chat. No sé si podéis acceder, algunos estáis en clase. Bien, Proyector. yo también animo a que de alguna manera hagáis intervenir a Bing o a Copilot o a alguno de ellos para que nos ayudéis un poquito también a entrar en esa dinámica, ¿no? A mí me gustaría que tuviéramos un poquito la idea del planteamiento que como orientadores nos tenemos que hacer a la hora no solo de implementar la inteligencia artificial, sino las tecnologías de la información y la comunicación, y en este caso de la inteligencia, en nuestra labor cotidiana y diaria. Ver qué posibilidades ofrece, trabajar con ellas, experimentar y luego tomar decisiones, porque el campo es bastante amplio. Sí, ahora mismo ya hay aplicaciones, hay un ChatGPT nivel 4 que se le alimenta con determinadas bases de datos que permite hacer búsquedas muy importantes y muy interesantes en el ámbito de la investigación educativa.
Cristóbal, Y mira, podemos, sí, nos están preguntando si vas a ofrecer las aplicaciones que estás comentando, porque sé que tenías preparado algún documento y se veo que en el sí, chat te están preguntando el nombre de las aplicaciones que las has ido mencionando así un poco con la pluma. sí, voy a ver si comparto con vosotros. Sí, Sí, ah, pero- yo quería decir un poco sí, para acabar de sí. lo que decía Cristóbal y tal, ¿no? Os voy a contar un poco un secreto, aunque he visto que había un aula de estudiantes y no sé si es el mejor momento, pero sí que deciros que con ChatGPT actualmente a mí me ayuda para hacer los informes, es decir, eh, de orientación, ¿no? Un poco lo que decía un poco Cristóbal, que a veces son aplicaciones que tú puedes poner actualmente, dame orientaciones para familias con chicos con TEA y te dará diferentes pautas, ¿no? Es decir, Sí. ¿cuál es la gracia? Que es un poco la pregunta que empezamos, ¿no? Que alguien tiene que validar esa información, alguien tiene que adecuar esa información al contexto y alguien tiene que, ¿no? Trasladarla. Pues es un poco lo que decimos, pero la información está, ¿eh? Y se puede utilizar, podéis hacer la prueba enseguida. Hay sí. buscadores de ChatGPT también, es decir, esta información ha salido de ChatGPT, se puede, esto no lo he buscado, pero ahora lo buscaré, Bueno, validarlo. yo, Sí, sí, eso, yo perdón. tengo aquí, sí, no sé si se me está viendo la compartición de pantalla. Se ve, se ve. Se Se ve, ve la ¿no? parte de arriba también en Word con todas las funciones y entonces se pierde ahí quizá la pantalla completa, pero bueno, sí se ve, sí se ve. Vale, ahora. Mejor. Sí. Luego continúa un Bueno, poco lo pues que comentas, Miguel Ángel. Sí, sí, dinos, Cristóbal, perdona. sí, sí, simplemente, a ver, esto es una pequeña guía que yo lo he hecho precisamente con inteligencia artificial. He utilizado Aries de Opera, trabajo más con Opera que con Google, pero también he utilizado Bard y he utilizado también Copilot, que es la última versión que tiene Microsoft. Sí, Y he creado una pequeña guía de la utilización de la inteligencia artificial en orientación educativa y profesional. Os lo voy a pasar ahora, una vez que termine, lo pasaré en el chat para que le pondré un enlace para que lo veáis. Y bueno, pues yo simplemente lo que estaba haciendo es preguntándome y preguntando qué se podía hacer con la orientación educativa y profesional en todos estos aspectos que veis. Cristóbal, eso es Eh, para un máster. Eso es para un máster, no no, para no, no 30 tanto, no tanto, no minutos. tanto, no tanto. Muy A bien, muy ver, bien. siempre solamente os cuento porque no es cuestión de contarlo todo. Simplemente yo he ido preguntando, he estado informándome con información de otro tipo, documental, de libros, etcétera, pero al final le preguntaba cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en los siguientes aspectos, ¿no? Y me ha ido contestando, yo he ido seleccionando, he eliminado lo que me parecía que era una obviedad o que no era suficiente y he creado esta pequeña guía. Es un ejemplo claro. Es decir, base de la inteligencia artificial, ChatGPT 4. Cosa curiosa, porque vosotros sabéis que ChatGPT 4 es de pago, hay que pagar $20 al mes, que en este caso, gracias precisamente a que está la pantalla de los distintos buscadores que ya de hecho lo aplican, no hay que pagar nada, pero realmente si tuvieras que hacer a ChatGPT 4 sí tendrías que pagarlo. Entonces, tenéis aquí, por ejemplo, lo que yo he ido haciendo poquito a poco y cómo me ha ido contestando, que yo a su vez he ido de alguna manera puliendo. Entonces, le he preguntado cosas como, por ejemplo, qué orientaciones se podría hacer para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y aquí vais a ver cuáles son las distintas respuestas que me ha ido dando, a la cual yo le he ido dando la validez suficiente para poder ponerlo aquí. ¿Cómo se puede emplear en la acción tutorial? Con los estudiantes, Mm, con las familias, mm. con los profesores, etcétera. Y así sucesivamente preguntas que son las que deberíamos hacernos como orientadores, es decir, cómo podemos utilizarla ahí en el proceso en la mejora de la calidad de la orientación y el asesoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo hacerlo en el plan de la acción tutorial, cómo hacerlo para el desarrollo de una buena orientación académica y profesional y me ha ido preguntando, o sea, yo he ido preguntando y me ha ido contestando, y yo he ido preguntando y él me ha ido contestando y eso que me preguntáis lo tenéis aquí al final, ¿vale? Lo que he hecho hacia al final es preguntarle bien
me has dicho un montón de cosas, ahora dime, ¿qué herramientas utilizarías o serían buenas para utilizar teniendo en cuenta el enfoque que tenemos, que es la orientación educativa y profesional? Pues aquí tenéis un montón de herramientas que me ha dado la información y que yo os pasaré, ¿de acuerdo? Que tenéis aquí todo. Estas son las preguntas que a mí se me han ido ocurriendo y que yo vería. Entonces, Eh, herramientas, pues aquí tenéis. Estaba Aquí pensando, tenéis. porque yo pienso una persona con lo que se tarda en escribir así con un teclado ordinario. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, has tardado en escribir esto? Porque claro, entiendo que lo has hecho con las herramientas que ya tienen una gramática generativa, o sea, ya redactan y... Porque ahí hay un salto cuántico, Eh, digamos, hay un salto exponencial. Claro, claro, pero mira, aquí hay una cosa muy importante desde el punto de vista de orientador, Sí, que es lo que comentábamos con Miguel el otro día cuando estábamos hablando también, Paz, que no es lo importante la herramienta, sino lo que se quiere hacer con ella. Y el objetivo y la finalidad con la que tú lo usas. Y aquí lo más importante no es tanto la herramienta, sino saber utilizarla para preguntar. Es decir, lo que se llama el prompt, es decir, en realidad las instrucciones que se le dan es lo que hacen útil y de calidad esa herramienta. Y eso yo creo que es lo más importante. Es decir, lo que estaría en nosotros como orientadores es aprender a saber sacarle el máximo de provecho, precisamente buscando cómo podemos hacer que nos dé las respuestas que nosotros buscamos. Luego, evidentemente, nosotros evaluamos, analizamos y tomamos la decisión. Pero creo que hay una parte muy importante aquí. Es decir, lo que en realidad nosotros tenemos, porque las herramientas son unas cuestiones tecnológicas que técnicamente se van superando y se van aumentando, no es una labor que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es saber utilizarlas adecuadamente. Y aquí, en este ámbito, lo que hay que aprender a hacer ya desde este momento es aprender a preguntar. Es decir, saber cuál es la pregunta correcta que tenemos que hacerle para que nos dé la respuesta más adecuada a lo que nosotros buscamos. Es una labor de trabajo, ¿eh? Es decir, hay que preguntar y hay que preguntar de una determinada manera. Y eso requiere una cierta práctica y una cierta experiencia. Yo, a mí me ha costado exactamente 3 horas y media. Si claro, tuviera que claro. hacerlo, digamos, si hubiera Claro, empezado ahora claro. y hubiera hecho continuamente el trabajo, ¿no? Pero no es cierto en ese sentido porque yo he estado intermitentemente haciendo cosas. Pero eso viene de algo anterior y es Claro, el trabajo con el PROM, lo que se llama el PROM, es decir, lo que nosotros llamamos darle las instrucciones, hacerle las preguntas eso adecuadas. es. Y yo creo que aquí, fijaros que yo pienso que es un poco volver a una pedagogía de siempre y es las preguntas socráticas eh, con la inteligencia artificial. No es tan inteligente. Nosotros quizás seamos más que ella. Lo que pasa es que sí que tiene muchos datos para respondernos que nosotros no podemos tener. Por eso quizás nos sorprende tanto, ¿no? Nosotros no podemos adquirir ni con la rapidez, ni con el Sí, número de información, ni con el tiempo, la claro. cantidad de datos que una inteligencia artificial puede buscar. Si lo pudiéramos, si tuviéramos tiempo, igual llegamos a la misma conclusión que ella, pero no es Has- eso, para eso lo has- están, ¿no? sí, lo has mencionado muy rápido, pero has dicho, claro, esa toma de decisiones. Yo creo que ahí está la clave. Cómo tú, Mm, con tu capacidad, tu formación, tu experiencia, sabes lo que es la orientación y ya vas estructurando tutorías a familias, a cómo explicarlo esto a profesorado, equipo docente. Y ahí es donde nosotros estructuramos esa toma de decisiones. Creo que al final hay una toma de decisiones, ¿no? Tenemos una persona, Esther, que vamos a ver si vamos a darle la palabra así para, aunque todavía no hemos llegado al punto de preguntas, pero Esther quería hacer una pregunta, vamos a aprovechar así para ver qué es lo que nos quieres preguntar. Esther, ¿te van a dar la palabra ahora? A ver si te oímos. No la escuchamos, tiene el micro No, apagado, ¿eh? ahora. Hola Esther, no te oímos. Buenas El logo del tardes. micro, el logo del micro de Esther está apagado. Sí, bueno, es lo que tiene esto, ¿no? Sí, bueno, lo que tiene. Si eso sigo y cuando aparezca Esther, pues le damos paso. Sí. Sí, de hecho, en el chat están también saliendo temas muy interesantes de personas que lo Ah, han utilizado para redactar informes sobre dificultades de aprendizaje con bases de datos de medicina. Bueno, la verdad es que en el bueno, chat también están saliendo temas. Pero sí, si quieres, Miguel Ángel,
Continúas tú si quieres, no sé si No, por básicamente, añadir un poco lo que estabas comentando, y Esther, si puedes hablar, pues te daremos paso, si te vale. facilitan el micro. Bueno, básicamente lo que decíamos, ¿no? Está claro que mucha gente ya lo está utilizando y yo creo que luego, por eso la pregunta inicial, ¿no? De qué aportamos las personas si está todo en ChatGPT. Yo creo que al final yo me gustaría dar alguna clave porque está claro que ChatGPT sabe más que cualquiera de nosotros, evidentemente porque sabe de todos los temas, pero alguna clave, algo aportamos todavía independientemente de que ChatGPT sepa más, ¿no? Porque no todo es saber cosas, ¿no? Sí que me gustaría eso, lo que decía, ¿no? Un poco también al hilo de acabar de dar una práctica más de aula. Está bien una actividad que os propongo. No sé si me va a permitir esto compartir pantalla, que tampoco es que yo, o sea, estoy como, no sé qué se ve. ¿Veis la pantalla esta de Vemos un todo tu ordenador? escritorio, la pantalla y todo el Vale, escritorio. no tengo nada, no tengo nada comprometido que yo sepa, así que de momento no hay ningún problema. Si maximizas, a lo mejor se ve todo. Pantalla completa. Ahí. ¿Así veis toda la pantalla completa? Sí, sí. Pues fijaros, lo que tardamos en hacer un Power. Entonces, creamos, le decimos que nos genere, vamos a poner un tema que nos venga a la cabeza, ¿no? De típico de orientación educativa. Pues imaginaros, ¿no? Los padres están preocupados porque hay unos niños o profesores, ¿no? Altas capacidades y no saben cómo trabajar. Capacidad. Lo que veo es que está en inglés, pero tú escribes en español. Sí, escribes en español. Y entonces te dice, altas capacidades, suena muy interesante, te da ya los diferentes Sí. puntos, le dices que sí, continuamos y nos va a generar ya, a mí me decís lo que tarda, que no tarda ni un minuto. He visto que salía en catalán. A ver, que eliges el Sí, porque idioma también. lo tengo configurado para catalán. ¿Sabes? Lo que pasa es que se me ha Sí. puesto una barra aquí, a ver si soy capaz de enseñároslo. Y seleccionamos un estilo, le dimos que muy bien todo Sí, y a ver, es que impresionante, la verdad. con el zoom lo tengo puesto por medio y me va a hacer un power. Entonces, esta actividad la podéis hacer, me dice que lo he hecho yo además, es que no, sí, claro. Esta actividad con gamma.app, que la tenéis en la aplicación, o sea, la barra de tareas, Sí, está bien para plantear el tema de inteligencia artificial, que en las aulas, ¿no? Cuando tienen que trabajar con ordenadores, los diferentes alumnos, por grupos o por lo que sea, elijan todos el mismo tema, pongan todos la misma consigna sin que sí, sepan que han sí. puesto, por ejemplo, todos el mismo tema y se den cuenta al final que todos han hecho el mismo PowerPoint, ¿no? Que como mucho lo que cambiará es el diseño. Y está bien para que se planteen que al final, pues esto es lo que es una base de datos que está muy Sí. bien y que seguramente, pues, de hecho, no está mal, lo que explica, pero evidentemente lo tengo en catalán por lo que os decía, porque le tengo hecha la cuenta aquí Sí. en Barcelona. Bueno. Y una pregunta, ¿vendrían ahí lo que son las referencias bibliográficas, que para mí serían o web de web? Bueno, ya sabes que ChatGPT no dice, o sea, bueno, ChatGPT, la Claro, inteligencia ese no para mí dice ese es un gran debate, sí, no dice dónde saca las fuentes. Se claro. supone que hace una lectura como rápida de todo Internet y nos dice lo más Sí, importante. En todo caso, está bien si me para como permites, actividad para lo Sí, que los chicos, algo más hay que aportar, ¿no? Porque el sí, conocimiento, ciertamente, básico está ahí. Dejo de compartir sí, pantalla, ¿eh? Cristóbal, vale. coméntanos. Ya No, son, ya no, son menos cuarto, ya son menos cuarto y de- se nos va. Necesitamos otra hora, Rosa. bueno, no, decía simplemente, a ver, decía simplemente a lo que acabas de decir que uno de los problemas evidentemente es, y es algo que nos debe interesar, ¿no? Es conocer la fuente a la que ha recurrido la inteligencia artificial para poder saber hasta qué punto tiene calidad la fuente que utiliza. En ese Mm. sentido, por ejemplo, sí que me gusta mucho la aplicación de Copilot y de Bing, porque cuando tú utilizas Bing, que no es más que el complemento ChatGPT para los buscadores, buscándolo en modo chat, que es decir, en modo de inteligencia artificial, sí que te proporciona aquellas bases de datos que ha recurrido y tú incluso puedes verlas para, de alguna manera, analizar y valorar hasta qué punto esa fuente es de calidad. A mí me parece que, por ejemplo, eso es una gran ventaja, que yo creo que eso forma parte también un poquillo de, el grado de competencia que van a tener las distintas empresas que van a utilizar las inteligencias artificiales para que luego las apliquemos nosotros, ¿no?
Bing sí lo utiliza. Bing y Copilot sí te dicen de dónde sacan las fuentes. Yo he ido y he recurrido a ellas y me he dado cuenta y he visto de dónde se lo ha sacado. Hay otras aplicaciones también que yo creo que no hablamos, que es el trabajo más documental. Por ejemplo, os voy a poner aquí en el chat, que se llama Chat PDF. Es una aplicación que utiliza precisamente la inteligencia artificial para buscar por nosotros información dentro de los documentos de PDF, que estén en PDF. Es decir, que como nosotros los orientadores tenemos la mala costumbre de mirar los boletines oficiales de Estado, el boletín de la comunidad, los decretos, los reales decretos, bien, pues esos documentos que nosotros sacamos en PDF nos tenemos que hacer y buscarnos las pestañas para encontrar dónde pone la palabra orientación, por ejemplo, ¿no? Bien, pues tú coges el chat PDF, le incorporas, le subes el PDF, el boletín oficial, y le preguntas ¿qué dice sobre la orientación en este decreto? Y él te lo dice, es decir, te ahorra tiempo. No, y además te dice dónde lo pone. Es decir, eso, por ejemplo, son otras opciones, otras posibilidades que tenemos con la inteligencia, que no están hablando precisamente de buscar información de una forma diferente, ¿no? En otras fuentes, sino en la misma y en la propia fuente que estás utilizando, también te permiten utilizar la inteligencia para buscar por ti. O sea, hay montones de posibilidades, ¿no? En ese Ahí sentido, es decir, claro, estaríamos dentro de lo que son esas aplicaciones, y la palabra aplicación casi se queda pequeño ahí en ese sentido, que serían para todo lo que es el manejo de información. Al fin y al cabo es información que nosotros lo que necesitamos es una formación previa al prompt que tú decías de cómo formular esa pregunta, cómo extraer esa información. Por ejemplo, el PowerPoint que nos ha enseñado Miguel Ángel, súper interesante, te hace un PowerPoint súper rápido para pasar sí, un trabajo que tienes que presentar al día siguiente a tu profesor. Claro, la cuestión es con qué criterio, a lo mejor tienes más personas que lo han hecho muy parecido y sin contrastar, yo estaría hablando de ese tipo de herramientas. Has comentado también las herramientas de orientación académica, que no me gustaría que lo retomaras ahora en este tiempo que nos queda, porque me parece también importante en la orientación académica y profesional, en la toma de decisiones, que a veces cuando hay que buscar información, hay muchísima información hoy en día. El problema es eso, cómo buscarla, salidas profesionales, sobre intereses, tus competencias. Que has comentado antes también otra aplicación que me gustaría, no sé si puedes contar algún ejemplo que hayas utilizado, porque sé que como orientador lo has utilizado en tu instituto. sí, Cristóbal. hablaba de Uniscopio. Uniscopio, es una aplicación que se utiliza fundamentalmente, yo la he utilizado fundamentalmente en bachillerato porque está muy orientada hacia la Sí. orientación académica universitaria y bueno, tú le haces las preguntas, la aplicación te pregunta cuáles son tus intereses, cuáles son tus características, etcétera, y te hace una respuesta en función de esos intereses profesionales que tú manifiestas y tu característica. Pero lo importante no es esto porque hay muchas, yo creo que todos los que estamos en orientación conocemos el Orienta, conocemos el Proyecto Orión, etcétera, 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 pero la diferencia está en cómo utiliza ese programa teniendo en cuenta que tiene un complemento de inteligencia artificial, todos esos datos que tú le das para dar una respuesta de mayor, vamos a llamarle de mayor calidad si cabe, es decir, mucho más personalizada, teniendo en cuenta que utiliza una gran base de datos para encontrar las características que tú tienes, conjuntarlas con las necesidades de los programas, las iniciativas, etcétera, para poder contrastar y ver qué es lo que tú estás expresando y qué es lo que más te conviene a la hora de elegir una carrera universitaria. Es un paso cualitativo, es vamos a llamarlo una orientación muchísimo más personalizada, teniendo en cuenta las individualidades de cada uno, pero con una gran cantidad de datos que permiten de alguna manera sacar parámetros, sacar patrones de conducta, ¿no? Es decir, eso ya se está utilizando. Curiosamente, lo que quizás se esté utilizando más, si lo tenéis ahí, porque no recuerdo, son nombres ingleses que no me acuerdo ahora, lo tenéis ahí en el documento que os pasaré de la guía que he preparado, está teniendo una gran incidencia y una gran aplicación en el campo de la orientación profesional ya. Es decir, donde se están aplicando ya la inteligencia artificial para la selección de candidatos, para la selección del liderazgo,
para sacar la personalidad del candidato a la hora de seleccionar el perfil profesional que quieres. Ahí ya está implementado en el mundo de la empresa, en el mundo laboral, y se está empezando a implementar en la formación profesional. Es decir, hay un campo ya bastante importante en ese sentido. Y ya con el tiempo que nos queda, porque estábamos pensando terminar un poquito porque estamos lanzando ahí bastantes ideas, aunque todas tienen ese punto común quizá de la toma de decisiones, de qué hacemos con toda esa información, con qué criterio, sobre los riesgos, sobre un poco el hacia dónde vamos, quizá pros y contras. No sé si queréis comentar algo, quizá Miguel Ángel, si quieres comentar tú, o Cristóbal, continúas, Miguel Ángel. Por ir cerrando un poquito, porque nos quedan Sí, 10 pues minutos. mira, soy Rosa, muy entiendo que breve. nos quedan 10 minutos, ¿verdad? Rosa, nos Sí, quedan 10 minutos. voy a ser muy breve y le doy Sí, paso inmediatamente a Miguel Ángel. A mí me parece que los riesgos más importantes son de 3 características. La primera, para mí, es el hecho de el funcionamiento de esa inteligencia artificial. Es decir, cómo se construyen los algoritmos. Eso es muy importante. No es una cuestión nuestra, pero es muy importante, porque si esos algoritmos están mal construidos y no tienen una perspectiva ética concreta, sí, normalmente las respuestas pueden ser muy equivocadas. La segunda tiene que ver con el contenido de alimentación, de dónde se nutren esas informaciones. Tener presente que esas inteligencias van a base de datos, las cuales, si están sesgadas por razón de género, por razón de discriminación de cualquier sitio, sí. las respuestas van a ser así. Mm, Y la tercera es un poco más un componente humano, ¿no? Lo que la inteligencia te dé, cómo lo vas a tener que utilizar tú. Es decir, el componente ético, pero no de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia humana, de hacer qué hacer con eso que es tan bueno, pero qué hacer con eso la persona que consigue tener los resultados, ¿no? Eso me parece que son los 3 puntos mm. mm, más controvertidos en la inteligencia artificial y con los que hay que trabajar bastante a la hora de poder ponerlas en marcha, ¿no? E implementarlas en educación y Sí. sobre todo en orientación. Mira, hacen una pregunta sobre Uniscopio, si es solo para orientación educativa, de estudios Sí, ya le he superiores de universidad. respondido que sí, que sí. Vale, para ciclos, vale, perfecto. Y también comentan, bueno, inteligencia artificial, integridad académica. Eso es muy, muy interesante. Miguel Ángel, no sé si quieres comentar algo, añadir algo. Lo de la brecha de género también es un tema, claro, porque es una base de datos de información que alguien ha tenido que volcar y si hay un sesgo ya ahí ya de partida, pues, en fin, bueno, esto nos daría para otra conferencia, Rosa. Yo creo que Exacto, tenemos que hacer otro webinar sobre este tema. Sí, exacto. Miguel Ángel. No, bueno, sin Sí, repetir lo que dices, hay todo un debate ético en torno a toda esta información, los sesgos, etcétera, que no voy a entrar. Evidentemente los hay. Por eso yo siempre digo, ¿no?, que cualquier sí, incorporación en el mundo de la educación tiene que estar bien planificado, saber qué estamos introduciendo, con qué objetivo, etcétera, y no cualquier cosa, porque nos podemos encontrar que luego lo que ha pasado con los móviles, ¿no?, que hubo una época que parecía que quien no introducía los móviles en el aula o que no tenía una pizarra digital o que no tenía no sé qué, se quedaba atrás, y luego vemos que todo esto, pues como cuesta incorporarlo, acaba siendo, pues eso, o generan demasiado debate, demasiado ruido, o se quedan donde estaban, etcétera. En todo caso, por eso que esa planificación es muy necesaria en el mundo de la educación. Yo, por acabar, pros hay muchos, creo que hay tareas de personalización del aprendizaje que con ChatGPT, con las aplicaciones, van a ser y son muy evidentes, es decir, un chico con altas capacidades en el aula que quiere saber más de un tema, que igual antes nos costaba mucho más, ¿no?, encontrar cómo darle más material, más información. Pongo algo fácil de entender para todos, ¿eh? O al revés, ¿no? Un chico con unas dificultades determinadas en comprensión lectora, sí. no sé, creo que esta parte más de personalización en el momento de como docentes, ¿no?, de buscar recursos y demás, me parece bastante evidente y bastante fácil de incorporar, ¿no? Entonces, hay tareas que nos podemos quitar de encima para mejorar otras tareas y nos pueden ayudar mucho en lo que es la inteligencia artificial. Mi gran riesgo, mi gran miedo de la inteligencia artificial en general con las tecnologías. Las tecnologías cada vez más están siendo cada vez más personalizadas. Es decir, cada vez hay más personalización de la tecnología.
cada vez más sabemos, ¿no? Que vas hablando con no sé quién y dices, me gusta no sé qué, y luego te aparece un link en no sé dónde que compres eso que tú mismo has dicho, ¿no? Esta personalización que a veces a mí personalmente, hablo desde un punto más personal, me genera un poco de inquietud, ¿no? A veces los anuncios de la radio también que están personalizados a lo que yo he dicho, este tipo de cosas genera lo que llaman, ¿no? Lo que se ha llamado las burbujas digitales. Y la inteligencia artificial va a ir también en esta línea porque al final, como no lo hemos dicho, pero al final eso es una línea de negocio. Esto es un negocio, que se trata de ganar dinero y se trata de ganar dinero con las personas. Entonces, ese punto a mí me da un poco de, ¿no? de miedo de cada vez más solo leamos lo que nos interesa y por un sesgo determinado, etcétera, ¿no? Y luego que la educación tire hacia campos, ¿no? Hacia que sea mucho más donde el contenido prime, porque no sé si el contenido prime, pero sí que vayamos a esa individualización, ¿no? Es decir, esta persona le gusta esto, que ya hay programas así, sobre todo relacionados con otras capacidades en Estados Unidos, ya hay escuelas que hacen programas que son personalizados. Y a mí esto me da un poco como de miedo de ver cómo, y ahora os pongo aquí un ejemplo gráfico y un poco cómico, anecdótico ¿no? y con un sesgo de película. No sé si todos aquí, no sé si todos habréis visto Star Trek, porque parece que no, pero vamos Sí. creciendo. Pero bueno, Star Trek creo que sigue las plataformas y lo van renovando y van saliendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, hay uno de esas tribus de Star Trek o de esos clanes, hay unos que son los vulcanos, que quería poner un vídeo que dura 30 segundos porque me hace mucha gracia que lo veáis Sí. cómo aprenden los niños de esta tribu, no sé ahora cómo se llaman, de esos clanes, porque son niños que aprenden en burbujas digitales y que solo aprenden datos. Porque si algo lo caracteriza a esta gente es la supresión de las emociones, ¿no? Es decir, son muy potentes intelectualmente y en todos lados quieren que haya Sí. estos vulcanos, justamente porque saben mucho y justamente porque tienen un control de las emociones muy, muy radical. Como un Muy, tema de Asperger de alto rendimiento, ¿no? exacto, muy Entrando absoluto. Y a ya veces en... exacto. Y a veces me da esos miedos de hacia dónde vamos a ir con toda esta, ¿no? esta vorágine de Sí, información, sí, de tecnología y tal. sí. Y de aquí recojo también la pregunta que os hacía, que me gustaría que la respondierais vosotros, ¿no? Las personas que estáis escuchando, y es ¿qué aportamos nosotros si está todo, ¿no? Si está todo, ¿qué aportan las personas? Y aquí me gustaría que dierais alguna respuesta y yo luego os doy la que yo considero. Y os pongo 30 segundos este Sí. vídeo para que veáis cómo aprenden estos pobres niños, ¿eh? Porque, a ver, uy, espera, que he puesto a grabar yo, que se me ha ido a compartir pantalla. Esta, ¿vale? Un segundo, nada, ya os digo, ¿eh? No dura nada. Maximiza la pantalla. Voy, ¿la estáis viendo ya? Sí, a ver si se oye. No hace el sonido no hace falta, Ah, vale. pero ves, ese es un niño vulcano y fijaros que está en una especie como de pozo, así están todos y están Sí, rodeados de datos, datos, datos y eso es como aprenden, no se relacionan entre ellos, sobre sí, todo para evitar, ¿no? el conflicto, evitar las relaciones sí, humanas porque eso es lo que les hace débiles. Y a sí, veces pienso que vamos hacia algo parecido con tanta tecnología, ¿no? Porque de sí. hecho hay muchas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? Y de matemáticas que las tenemos en el mercado comercial que buscan justamente esta personalización a partir de... Uy, Sí. A ver que te recuperemos. perdona, dejo de compartir pantalla. Nada, os decía que me Sí. contestarais la pregunta, con esto ya acababa mi intervención, a ver si teníais alguna idea los que nos escucháis. ¿Qué pensáis que aportamos? En 2, 3 palabras. Bueno, por ahí comentan discernimiento, preferiblemente crítico. Se ha hablado también de las fake news, que ahí no nos da tiempo a entrar, pero evidentemente la veracidad de la información. Y quizá se ha comentado también sobre la ética y, bueno, procedimientos, lo humano. Bueno, Podríamos dar la palabra también a alguien que quiera participar y nuestros compañeros técnicos de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía pueden darle palabra. Calor humano y conexión entre personas, eso es lo más. Inteligencia natural, también comentaban, me ha parecido muy, muy bonito eso. muy bonita, ¿no? Ese juego de palabras, inteligencia natural. Capacidad crítica, humor, humanidad. Yo creo que al final mira, la verdad es que cuando trabajabas con alumnos, las actividades que hacemos donde tienen que ponerse en pequeños grupos, mirarse a los ojos, contestar unas preguntas y primero individual, luego grupal y luego en gran grupo, son las que mejor funcionan. Lo que más les gusta al final es hablar entre ellos. Nosotros Exacto. nos hemos dado cuenta a nivel de actividades de tutoría que lo que mejor funciona es eso, pequeños grupos que hablen entre ellos
con unas pautas guiadas. Entonces, quizá al final yo creo que que eso siempre está ahí, ¿no? Corazón, pasión, contacto humano. Bueno, yo creo que ya lo han dicho, Paz. Yo básicamente lo definiría como humanizamos la información. ¿Qué quiere decir Sí, esto? Daría para otro webinar, ¿eh? Pero básicamente es lo que están diciendo. Es decir, la claro. información humanizamos. Quiere decir eso, que la contextualizamos, la flexibilizamos, la diseccionamos, la hacemos llegar, ¿no? De una manera o de otra. Le damos un sentimiento, le damos un tono. Todo esto es lo que nosotros hacemos. Es decir, hacemos conexiones distintas a las que puede hacer una inteligencia artificial, porque una inteligencia artificial no tiene una mochila emocional, no Sí. es nadie, no le han pasado cosas, ¿no? Solamente se ha llenado de datos. Y justamente eso es lo que nosotros hacemos, que es darle a la información un sentido humano. Y los humanos somos lo que somos, personas sociales, y a partir de ahí, pues lo que van diciendo todos los compañeros, y creo que estamos todos, ¿no? Un poco en esa misma línea. Así que nada, muy bien y muchas gracias. Os animamos si alguien quiere hacer una pregunta, le pasamos el micro. Veo que por aquí hay preguntas por escrito. Tengo una duda, el chat GPT, hay que poner una tarjeta para inscribirse gratis. Es un tema, mira, el tema económico lo hemos comentado también porque no hay otra forma. Al final nos piden datos personales que no entiendo para qué lo quieren si es gratis. Ah, bueno, es que si es gratis, por eso piden datos. Claro, todo lo que es Bueno, gratuito es porque le damos datos. pero yo creo que ahí depende de a través de qué aplicación se ha intentado inscribir en ChatGPT. Si entra en la página directa de OpenAI, no creo Sí, que le pida más allá de sí, su correo electrónico y todo sí. eso. Que luego hay quien Es gratuito, comercialice sí. eso a través de pantallas de información, ¿no? No tiene nada que ver. Yo creo que hay que buscar irse directamente a OpenAI, entrar con tu correo electrónico, crearte un usuario y una contraseña y punto. No hay nada más. Para el ChatGPT free, el Sí. ChatGPT 4, imagino yo que ya requerirá otras cosas, pero entiendo que hay muchas aplicaciones gratuitas. Ya os pondré alguna en el blog que tengo. Os he puesto ahí la dirección de URL del blog sobre inteligencia artificial y orientación, donde voy a ir Sí. poniendo todo ese tipo de cosas para que lo tengáis a vuestra disposición. Y ya hay incluso hasta PROM, es decir, hay ya hasta diccionarios completos de cómo hacer preguntas al ChatGPT respecto de la orientación en los diversos aspectos. O sea, ya hay de todo, no os preocupéis. Yo Hay creo una que pregunta que sí, sí han hecho, no la sí, veo aquí en el chat, anteriormente sobre la dificultad de alguien que tenía porque él sí había creado algún material didáctico y no se lo permitían utilizar en su trabajo, me imagino. ¿No lo veis? Sí. Yo he elaborado material didáctico para orientación vocacional con Midjourney y ChatGPT y, sin embargo, mi dependencia académica de orientación rechaza su uso usando como argumento supuestas violaciones a derechos de autor y que no se debe tecnologizar la orientación. ¿Qué se podría hacer al respecto? Creo que lo preguntaba David Ignacio Velázquez. ujú, Me parece que es una pregunta curiosa, interesante y también importante, porque sí, si vamos a utilizar y nosotros vamos a tener inconvenientes para utilizarlos por este tipo de sistemas, entonces ya no nos estamos enfrentando a la utilización de la inteligencia artificial, sino mm, de la inteligencia humana con respecto al uso que nosotros queremos darle a ello, ¿no? Y nos podemos encontrar con otro problema. mm. Ese también es otro problema, ¿eh? Nos han pedido el vídeo que has compartido, Miguel Ángel, de Star Trek y el blog. Cristóbal, por favor, si puedes volver a compartir el enlace, Sí, porque sí, la verdad sí, es cómo que no. el chat está muy activo y bueno, pues la verdad es que, bueno, pues gracias a todos. Me quedo con ganas de más. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de más, Bueno, así leyendo un poco los comentarios. a No sé ver, si Rosa quieres comentar algo. Sí, solo, Cristóbal. solo una cosita, Paz. He estado hablando Sí, con Jesús y bueno, la idea que yo le planteaba, que creo que quedé con Jesús de la Asociación Psicopedagogía Aragonesa, es que podamos realizar un pequeño curso, lo que ellos le llaman píldoras, sí. sobre la utilización práctica de la inteligencia artificial en orientación escolar. Estamos con la idea de preparar uno de ellos, ¿vale? Una píldora para trabajar prácticamente con determinadas aplicaciones de uso más o menos sencillo y poderes que sean utilizables en orientación escolar y profesional.
O sea que Sí. ya de aquí de entrada ya os lo aviso. Vale, voy a poner en el chat porque veo que lo has compartido solo a nosotros. Comparto tu blog, ¿vale? El blog de Cristóbal, ahí va, que veo que han comentado que a lo Eso mejor. es. Eso es. Y Pues luego me estupendo, cabe una sí. duda si podría compartir ahora el documento que he creado, la Sí, pequeña el guía documento, eso es. porque no veo por aquí por dónde puedo compartirlo con vosotros. Pues yo es que veo un enlace a Dropbox, OneDrive, pero no sé cómo se comparte archivo aquí. Bueno, en cualquier caso, En me tu blog, comprometo a enviártelo por correo para que, o a la asociación para que luego lo distribuyáis entre los asistentes, ¿de acuerdo? eso es. Sí, gracias a la Asociación Aragonesa, muchas gracias, Rosa María. La verdad es que este tándem de la asociación que siempre Juan Antonio nos alienta para seguir formándonos y yo creo que entramos aquí en un tema que, bueno, hemos abierto aquí la caja de Pandora, ya no sé cómo, cómo expresarlo. Nos quedamos con ganas de más todos. Sí, yo Muchas también, gracias, Rosa, sí. os quería hacer una consulta, a ver también, porque la verdad es que Sí, agradeceros las contribuciones, me han parecido súper interesantes, sobre todo por la potencialidad que habéis mostrado que tiene la inteligencia artificial para la orientación sí. educativa, sobre todo, o sea, como recurso de ayuda, y ahí subrayo la idea de ayuda, no como sustituto, que es lo Mm. importante, y la idea está de tenerlo que revisar. Pero sí que me gustaría vuestra opinión también en relación a, o sea, si en principio la inteligencia artificial será una ayuda y tendrá que ser como un recurso que nos ayude, no como un sustituto, pero eso también para los alumnos, ¿no? Entonces, considerando que hoy en día puedes pedir que te escriba sobre un tema todo y que después lo tienes que revisar, y considerando el papel importante que tiene la escritura como un instrumento de comunicación y de representación y de construcción de conocimiento para nuestros alumnos que van a la escuela, hasta qué punto, o sea, cómo pensáis que se tendría que orientar a los centros educativos para el uso de la inteligencia artificial que ya está y que se va a utilizar, aunque lo queramos, aunque haya centros o instancias que lo quieran negar, se utilizará precisamente para no perder la potencialidad que tiene la escritura también, en el caso de los alumnos que acuden al centro educativo, como un instrumento de representación de la realidad, de aprendizaje para la construcción de conocimiento y de comunicación. Mm. Me gustaría saber un poco en qué medida pensáis que podemos incidir a través de nuestro asesoramiento en los centros sobre cómo trabajar estos temas en los centros educativos. Sí, además que la Yo, inteligencia artificial en educación generativa es que todo el concepto de adaptaciones, todo el concepto de adaptaciones, de tener a los alumnos por edad, es un cuestionamiento realmente de cómo se construye el conocimiento. Pero bueno, les doy paso a los compañeros y nada, hasta que nos dejen aquí seguimos. Cristóbal, ¿querías comentar algo? Miguel. perdón. Yo, yo simplemente creo que es que estamos hablando de metodología didáctica. Es decir, Sí, no se sí, trata sí. de otra cosa que de utilizar el método adecuado y implementar la herramienta en el momento oportuno. Sí. También es cierto una cosa muy importante. Yo creo que hoy en día las nuevas metodologías que se aplican, el ABP, el escape room, la gamificación, todo ese tipo de cosas, está permitiendo que de alguna manera se facilite la utilización de estas herramientas. Es decir, el enfoque, por ejemplo, de trabajo cooperativo permite que se utilice estas herramientas por los propios alumnos como herramientas ya y no como finalidad. Es decir, yo creo que es un problema de enfoque pedagógico, evidentemente, por parte de quien la usa, pero sobre todo es de cómo se implementa metodológicamente. Es decir, utilizarla en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Yo he utilizado la inteligencia artificial para que mis chavales me compusieran, como Miguel, una Sí, PowerPoint para, por ejemplo, las actividades que podíamos hacer en la acción tutorial cuando hablábamos del tema de la paz o cuando hablábamos de sí, la sí. convivencia, etcétera, etcétera. Y yo lo que les he dicho es que busquen información, que recogen eso, que preparen lo que quieran. Pero esa preparación no implica desarrollar un trabajo de equipo,
una comunicación entre ellos, el análisis de los contenidos, la verificación por mi parte de la validez o no de lo que dicen, del grado de competencia que están utilizando. Ni van a impedir tampoco que yo le diga, lo que más me interesa es que me digáis esto en relación a lo que yo busco, es decir, la competencia comunicativa, la competencia lingüística, las habilidades sociales. Lo uno no quita lo otro. Yo creo que lo que hay que poner a la inteligencia artificial es en su lugar. La planificación y la programación didáctica sigue siendo el valor fundamental. Hablaban de la competencia emocional también, claro, en ese sentido de la interacción humana. No sé si Miguel Ángel quería comentar, es que ha pedido la palabra también Miguel Ángel, entiendo que es Miguel Ángel un compañero que quiere pedir la palabra, pero no sé si querías tú comentar también algo o le damos la palabra. Sí. Ideas a lo que comentaba Rosa y complementaba un poco lo que decía Cristóbal, ideas simples, rápidas, porque nos queda poco tiempo. Hay una tendencia humana a rehuir de todo aquello que nos genera y nos provoca esfuerzo. Es decir, si solo hay que comprobar los deseos de año nuevo que nos acercamos. Aquello que nos genera esfuerzo, rehuimos. Lo que nos genera fácil, lo que nos es fácil, ¿no? Y de ahí sofá y mando, acostumbramos a hacerlo más. Entonces, importante en las aulas, varios conceptos. Yo creo que es importante que los chavales, ¿no? Mediante los profesores entiendan, mediante la reflexión, la evaluación, la metaevaluación, mediante lo que decíamos, ¿no? De comparativas de ejercicios, qué estamos aprendiendo, qué nos aporta, etcétera. Pero hay algo que sí que yo les digo a los profesores actualmente, que a mí últimamente también me está generando como mucha motivación, ¿eh? Y es que debemos empezar a incorporar en las aulas, teniendo en cuenta que hay una parte de conocimiento que ya está en un sitio, que se puede llamar ChatGPT o se puede llamar Internet o como queramos llamarlo. Creo que tenemos que empezar a cambiar, no tanto la metodología en grandes, ¿no? En grandes palabras, que suena un poco a veces complicado, pero sí empezar a introducir aspectos más vivenciales. Es decir, yo creo que la formación, y eso son cosas personales mías, creo que la formación debe de empezar a dejar de ser, ¿no? ¿Cómo lo diría? O sea, la información debe de incorporar en lo que es en el acto de aprendizaje lo vivencial. Lo vivencial me refiero, lo vivencial con luego una reflexión y una transferencia. Es decir, esto se ve mucho en el clásico roleplay o en las prácticas, perdón que tengo un perro que hace ruidos un poco raros, lo digo por si, prácticas restaurativas, ¿no? Creo que es importante, creo que es muy importante que empecemos a incorporar en las aulas, en una clase de biología, un debate, un círculo restaurativo. ¿Por qué? Pues porque creo que es la única forma posible de darle esa humanización al contenido, a la información. Si no vamos por aquí, creo que nos vamos a quedar en un camino un poco complejo de seguir. O humanizamos la información, como decíamos, y humanizarla es eso, darle el acto humano, compartirla, vivenciarla, simplemente. Comentan que la escuela deje de ser un circo y se convierta en un parque de atracciones. Bueno, Miguel Ángel Prieto, compañero, cuéntanos. Gran Tienes el libro micro de abierto. Antonio Moreno. Sí. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Porque acabo de llegar a casa, estoy aquí en mi burbuja de la silla. Mira, os he estado escuchando por la calle, porque venía de camino, y a la pregunta de Rosa, yo me gusta utilizar la analogía cuando me dicen de las tecnologías o incluso yo que utilizo, digamos, tecnologías de apoyo, de que igual que tenemos coches para hacer largas distancias, no dejamos de caminar. Lo que no tenemos que perder es el desarrollo de la lectoescritura, pero yo creo que lo que hemos hablado, si le damos esa inteligencia emocional a la información, esa humanidad y luego contrastamos, porque tenemos tanta información que se nos puede generar una infoxicación de información. Entonces yo creo que puede ser una herramienta muy potente para, digamos, volcar información y ser rápidos en la burocracia, porque por ejemplo la aplicación de PDF que habéis enseñado es magnífica, pero no se pierde la labor que solo puede hacer el orientador o la orientadora como orientador, o sea, como persona que orienta. Entonces, por mucho que la inteligencia artificial sea capaz de hacer un perfil del individuo en base a lo que él enseña, hay mucha parte del propio individuo que si no tiene a la otra persona que le haga de espejo, ni siquiera sabe que tiene dentro. Entonces yo creo que la parte humana y la parte en la que la inteligencia artificial
nos da una ayuda para ir un paso más allá, pero no nos hace depender de ella, sino que dependemos de ella tanto en cuanto nosotros no podemos llegar más allá, es lo que es enriquecedor. Lo peligroso sería depender tanto de ella que perdiésemos nuestras capacidades intrínsecas como ser humano. Es decir, que ya en lugar de tomar nosotros la decisión en base a lo que nos dice la inteligencia artificial, dejásemos que decidiese ella o dejásemos que los niños no aprendiesen a escribir o a leer porque ya se lo cuenta la inteligencia artificial, pero para los niños, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje, con trastornos de comunicación, con discapacidades, podría ser una herramienta potencialmente maravillosa para abrirles al mundo, porque realmente el mundo analógico para una persona, por ejemplo, que está postrada en una silla de ruedas, es una putada, porque si tienes capacidad cognitiva, tu mente quiere hacer cosas que tu cuerpo no le permite hacer, por lo tanto es muy frustrante. Y yo creo que en parte la inteligencia artificial puede ayudar en esto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues Rosa, tenemos que ir terminando. Miguel Ángel y Cristóbal me han pedido por favor que vayamos cerrando. Bueno, rescatamos aquí muchas ideas. La verdad es que hemos hablado de innovación y yo creo que si esta webinar lo hubiéramos hecho en otro entorno educativo, hubiera salido más contenidos de herramientas sin más. Y yo creo que el énfasis aquí lo hemos puesto nosotros en diferenciar que esta no es una innovación que nos llega sin más, sino que necesitamos un criterio y una metodología y el saber el por qué y el para qué hacemos las cosas. Yo creo que esta es la diferencia desde la orientación educativa. Sabemos de lo que estamos hablando cuando asesoramos en programación, asesoramos en cómo trabajar con X alumnos, asesoramos en cómo adaptar estas herramientas a estos alumnos. Y yo creo que ese es el plus que también habéis comentado ambos ponentes y que creo que es ese punto diferencial, porque herramientas para trabajar, yo que sé, matemáticas, que se me ocurren cientos que hay ahora mismo, de procesamiento de textos, de generación de textos para preparar unidades didácticas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues nada, os doy las gracias a todos, a COPOE, a Rosa también, a la Universidad Oberta de Cataluña. Bona tarda a tothom. Aprovecho un poquito catalán, que creo que lo necesitamos más que nunca la comunicación, por favor, como seres humanos, mirarnos a los ojos y saludarnos. Me da igual el idioma que utilicemos. Esto ha sido un encuentro creo que muy interesante, nos ha despertado las neuronas y las ganas y cambia un poco el enfoque, ¿no? Ese enfoque monolítico de uno habla y otro escucha. Yo creo que lo hemos demostrado hoy, habéis utilizado las herramientas, las pantallas, la interacción, el chat. Yo creo que esto es un poco un ejemplo de cómo podemos ir utilizando todas estas herramientas. Bueno, pues gracias Miguel Ángel, Cristóbal. No sé si queréis añadir algo más, porque a mí ya me están diciendo que cortemos, pero bueno, sería quizá en una frase o en una palabra, ¿qué es lo que os lleváis y qué creéis que podéis destacar de lo que habéis comentado? Si queréis, empiezas Miguel Ángel, Cristóbal. Una palabra, una frase. No me dejan más. Me están ya llamando que tenemos que cerrar. Se me da fatal estas cosas de una palabra que me he llevado, o sea que se me da fatal. Así que nada, yo espero que la siguiente sea presencial en Cantabria, decías. Pues Ahí en Cantabria. estamos. Ahí estamos. A Cantabria que os venís todos a hacer un congreso de inteligencia artificial y de lo que haga falta. Cristóbal. Yo simplemente voy a decir una cosa. Con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial seguiremos orientando. Ahí estamos. Creo que eso es lo más importante. Sí, sí. Rosa, muchas gracias también. Muchas gracias también a vosotros. Y aprovecho también para decir que el próximo seminario, precisamente, ya que ambos han hablado de la humanización, de la orientación, Sí, eso es. va sobre el factor humano en la orientación educativa. Y en este sentido, creo que tendrá una continuidad de lo que hemos tratado hoy aquí. Os pasamos la antorcha. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias.